primero es uno que se llama Aviso de Ocasión, que no se filmó. Y después ya me aficioné a escribir y algunas gentes me recomendaron para pasar ya como miembro del sindicato. Y pasé a la sección de autores. Primero fui oficial mayor de técnicos y manuales algún tiempo, cuando renunció el oficial mayor. Y después ya pasé a la sección de autores, pero ya como miembro del sindicato. Y tengo 47 trabajando en el sindicato. De todos los días, porque mi oficio es vivir la vida. Todo lo que se relacionaba con Peque era peculiar. Era un ser muy peculiar. Ella era un ser peculiar, sin la menor duda. O sea, era su, ¿cómo te diría? No sé ni cómo se le puede llamar a eso. O sea, la confianza que yo por lo menos le tenía en confiarle algo mío, porque sabía que ahí dentro de ella se iba a quedar. Y eso era algo que teníamos las dos, por eso nos convertimos en lo que te decía también, que éramos como una especie de angelito de la guarda, de decir, aquí puedes vaciar lo que quieras porque aquí queda, ¿no? Entonces era una seguridad que existía entre ambas, pero Peque era un ser peculiar, eso es definitivo. Ella hablaba estupendamente bien el castellano. El español lo hablaba de primera. Yo creo que en su casa también se hablaba así. Y reconozco ahora que también en mi casa se hablaba lo mismo. Es que en la provincia se habla muy buen español. Ya aquí en el DF no. Se ha degenerado mucho el idioma. Pero todavía en Guanajuato, por ejemplo, que es de donde yo vengo, hay muchos dichos que son tan vistosos, tan alegres, tan directos para decir exactamente lo que uno quiere decir, y eso lo dominaba la Peque. Amén de su gran clase, su categoría de ser humano. Ah, no, esos eran muy buenos. Y las señoritas Vivanco, esta afición que tenía ella por el cine y que se llevaron sus películas mucho. Es decir, se llevó mucho su literatura al cine. Todo eso me parecía excelente. ¿Sabes una cosa? Tu nieto va a salir igualitito a Rafaela. Ese niño nunca será mi nieto. Seguro que no. ¿Dónde cree, licenciado? Ni nombró al hijo que voy a tener. Nomás defendió a su hijo como si yo fuera a pedirle algo. ¿Tienes confianza en mí, Rafaela? Sí, licenciado. Usted ha sido siempre tan bueno conmigo. Entonces vas a dejar las cosas en mis manos. Tú no vas a pedirles nada. Yo trataré el asunto como abogado. ¿Completo? No. Procuraré arreglar las cosas. Descubro que también fue guionista y no solo, sino que se dedicó a estar a la cabeza de un sindicato, el Sindicato de Trabajadores de la Cinematografía, que desde que lo fundó Jorge Negrete y Cantinflas y Gabriel Figueroa, ella estuvo ahí
Y entonces empiezo a buscar sus películas, empiezo a buscar sus guiones y bueno, de pronto me doy cuenta de que estoy enamorado de la obra de La Peque y pues de su cine particularmente. Porque un gran número de nuestros escritores consagrados siempre tuvieron una fascinación por escribir como espectadores, pero también como elementos que estaban dentro de las producciones cinematográficas. Muchos de ellos figuraban como extras, sobre todo los escritores de la generación de medio siglo. Fuimos por Rodolfo Landa, que nos nombró a ambas 2 nervios elementales, 2 aortas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que nos reunimos una vez a la semana y de ahí pues, nos hablamos mucho por teléfono. Ella me apoyaba mucho como escritora, yo la alababa mucho como escritora y en fin, así fuimos haciendo nuestra propia vida hasta que la desgracia, que no entiendo por qué, le cayó encima haciéndola que se quedara ciega, que lo cual para ella fue una tragedia innombrable porque leía mucho. Fue una lectora tenaz, igual que yo, incansable, igual que yo, miradora de teatro, igual que yo, y de cine, etcétera, y escritora, y de pronto no ver, oye, qué cosa más espantosa. En 1954, 4 años antes de que ella publique su primera novela, escribe un guión que se llama La Rival y que es el primer guión que alcanza un gran éxito comercial. A partir de ahí, ya entonces su actividad como guionista se va a hacer más fecunda, aunque ella siempre la soslayó un poco en el sentido de que le mandaban a hacer los guiones, le pedían qué tipo de historias escribiera y en ese sentido, pues el escritor no tiene tanta libertad. Leyendo sus guiones, que eso es muchísimo más original, porque nadie lee guiones, solamente alguien tan apasionado como yo por las letras y por el teatro, en ese renglón, vamos a dar a esas joyas que fueron su trabajo en guiones, porque generalmente, yo no sé ahora cómo sean los guiones, cómo los escriban los guionistas, si tendrán esa magia y esa alegría que tenía La Peque escribiéndolos, que era sensacional por su perfección, le repito, por su muy buen idioma que ella dominaba, porque hablaba muy bien español, escribía muy buen español, etc. Crecí entre Morelia y la ciudad de Pátzcuaro. En ese tiempo, yo fui niño en la década de los 60, en ese tiempo para un niño las opciones de diversión aparte de la calle eran la radio y el cine, eran los medios que mayor cantidad de personas convocaban, ¿no? Entonces la televisión prácticamente no existía en los hogares. Es algo que después va llegando. Y en ese tiempo el cine era barato, podías ver la matiné, era algo esperado con ansia los domingos porque te pasaban 3 películas. Entonces, bueno, ahí estábamos todos los niños de aquel tiempo viendo películas. El cine propiamente de entre semana también eran programas dobles y lo que veíamos en provincia era básicamente cine mexicano y lo que veía un niño, que era yo en aquel tiempo, eran las películas que a mí me gustaban y con las que crecí. Y estas eran películas de luchadores y eran películas de charros y eran melodramas familiares de jóvenes que hacían sufrir amargamente a las madres, que eran abnegadas, y eran las comedias juveniles, y las figuras eran Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía, eran Lucha Villa, eran Sara García, eran Pedro Infante, eran todas estas personas. ¿Y quiénes escribían esos guiones? Pues esos guiones eran escritos por personalidades como Jaime Salvador, como Adolfo Torres Portillo, como Fernando Galeana, como Ramón Obón y como Josefina Vicens. Realmente, pues yo vi muchas películas en mi pueblo, en Salvatierra, Guanajuato.
allá a fines de los 50 y posteriormente mi familia emigró a la Ciudad de México y acá pues regularmente mi padre siempre nos llevaba todos los domingos a ver películas a los cines de esos que vamos a llamarles de segunda corrida. Yo conocí muchos cines del centro y muchos cines del barrio de, por ejemplo, de Tepito, de la Colonia Morelos, en fin, el Cine Maya, el Cine Coloso, el Cine Cairo, un cine que se llamaba El Palatino, que estaba en la Colonia Morelos. Entonces veíamos allí películas, eran en aquel tiempo pues la mayoría de la gente de la clase media o media jodida o media bien, y llevábamos una bolsa llena de tortas y refrescos o agua de limón principalmente, y ahí nos quedamos a ver 2 o 3 películas, ¿no? Que eran programas que duraban que desde la mañana hasta en la noche. En ese tiempo, en los años 60, Vicens formaba mancuerna casi de manera exclusiva con Alfredo Becrevena. Entre 1965 y 1970 terminó 5 guiones para este director que había conocido mejores tiempos. Y lo digo porque él fue el director de Orquídeas para mi esposa, Una mujer en la calle, Talpa, etc. Pero en esos momentos, Crevena se conformaba con rodar historias atractivas para un público que todavía le rendía culto a la moral conservadora de la edad de oro del cine mexicano. Bueno, es interesante esta relación de que el artista emerge o surge primeramente como alguien que se familiariza, ¿no? con distintas manifestaciones artísticas. Primero cumple el papel de espectador, ¿no? Hay algo que lo va enriqueciendo, algo que le va llamando la atención, que lo va motivando y que va generando también esta capacidad intuitiva, creativa, que después cobrará forma, ¿no? Ya en este caso como director de cine. Entonces es interesante entender primero que el fenómeno artístico no es un fenómeno aislado, está ubicado en determinadas circunstancias sociales, ¿no? En las que uno crece, que en este caso el cine, las películas que asiduamente uno veía en el cine, no era la televisión como se refería el punto nodal del entretenimiento, sino que era el cine, y bueno, es a través de estas experiencias donde va germinando la capacidad intuitiva y creativa que a la postre dará pues la configuración de un artista, de un creador que, bueno, evidentemente tratará de plasmar sus propias ideas, sus propios enfoques respecto a este género que en un inicio pues le motivó. Cuando se mira con detenimiento, la obra de Josefina Vicens, La Peque, se agranda comprensiblemente y con una visión nueva se engrandece nuestra percepción del trabajo de una escritora mexicana excepcional. Porque no solo se manifiesta una narradora de primerísimo orden, sino que aparece también una guionista de cine de capacidad de veras muy poco común. Su quehacer cinematográfico, que según algunas estadísticas seguramente conservadoras, comprende un corpus de cerca de 80 guiones de cine, que es una barbaridad, una cantidad de proyectos, por cierto, que llenaría actualmente más de un año completo de la producción cinematográfica nacional. Los directores eran Rafael Valedón, eran Mauricio de la Serna, eran gente como Chano Urueta, como Alfredo Becrevena. ¿Y con quién hace la mayoría de las películas Josefina Vicens? Pues con Mauricio de la Serna y con Alfredo Becrevena, con quien hace toda esta serie de melodramas de familiares, ¿no? El Día de la Madre, El Juicio de los Hijos, Los Novios de mis hijas, Los Problemas de Mamá. Básicamente todos ellos con una actriz que en aquel tiempo era importante, que era Amparo Ribelles, ¿no? Y con Mauricio de la Serna también va a hacer otras cosas, entre ellas una de sus mejores películas, que es Las Señoritas Vivanco y El Proceso de las Señoritas Vivanco. No te dije que era la cara de mamá. ¡La niña! Pobrecita, tendrá hambre y frío, ¿qué hacemos? Es una Vivanco y de la Vega. Tiene derecho al cuarto de los niños. Teresa, a desarmar la cama. Sí. Anda, vamos a tirarla de aquí. ¿Dónde la pondremos? La rama del cine
empezó por estudiar todo el mundo de los sindicatos y de las leyes que rigen la cinematografía. Yo llegó a ser una gran sapiente del asunto y de pronto la descubrimos escribiendo los guiones de muchas películas, entre ellas La señorita Vivanco, que es una obra maestra, porque yo leí el guión en mis manos y es verdaderamente espléndido, con unas salidas y un humor y una categoría de la literatura. Es decir, un español precioso el que maneja la Peque en todos sus guiones, que era su manera, su modus vivendi, su manera de tener dinero para seguir viva, pues, y mantenerse. Ya su mamá y su papá le han dicho, bueno, o sea, ya tú hazte bolas, ¿verdad? Y se hizo bolas, claro que sí, y con un gran éxito. Se entiende que Josefina estaba dentro de una industria, ella siempre lo mencionó así, dijo, yo vivo del cine, y entonces tiene que adecuar algunos personajes, sin duda tendrá que trabajarlos mucho, y ya se diría, podría, eso sí, afirmarlo, que con las señoritas Vivanco ya hay una autora muy interesante que está trabajando también ya una novelística muy interesante y que empieza a vertir cosas en el cine, cosas raras, cosas a las que no estaba, el cine mexicano no estaba al pendiente, y de pronto le cayó el ramalazo, ¿no? de la Josefina Vicens. Tuve la oportunidad de entrar al CCC en la primera generación, participar en el concurso ese donde había más de 300 aspirantes y creo que nos recibieron como a 15 o 20, y luego por ahí nos llegaron algunos recomendados. Entonces creo que el grupo después se hizo como de 30 alumnos en lugar de los 15 o 20 que iba a ser normal. Y pues esa generación que entró en el año 75 realmente fue como la generación, vamos a llamarle, como los conejillos de Indias, a ver cómo funcionaba, ¿no? El programa que tenía el CCC, y que creo que todavía lo sigue teniendo, era finalmente una especie de adecuación al que existía o tiene todavía el IDEC, la Escuela de Altos Estudios de Francia, en París. Se pudo reunir en esa época un grupo selecto de maestros, entre ellos Emilio García Riera, Tomás Pérez Turren, Guy Debord, Godet. Yo ahí la conocí. La película que es sin duda la más lograda y compleja que he podido conocer yo de Josefina Vicens es asimismo, a la manera de su novela posterior, Los años falsos, publicada en 1982, desde mi ángulo, un viaje órfico, un recorrido extraordinario hacia las tumbas de otros, esos otros que de tantos modos pueden ser nosotros mismos. La protagonista, llamándose ahora con otros nombres, repta literalmente por el cementerio buscando tumbas para encontrar un pretexto con el cual reinventar la historia de la vida y muerte de los desconocidos, para recrearse a sí misma, por encontrar en ese acto razones para compartir un sueño. En la vida o en la muerte poco importa. Un viaje de sueños compartidos, de identidades cambiantes y realidades inventadas, la proyección de uno mismo expresada con, para, por y hacia los otros. La película y el cine como espejo de realidades que desvanece los reflejos y los proyecta aún más allá. Que tenía una tendencia a recorrer panteones, a acercarse a los panteones, a que le interesaran muchas cosas que tenían que ver con muertos, cadáveres, etcétera, y que eso también la volvía singular, peculiar, y no lo dudaría yo ni tantito. Estoy pensando ahora, sobre todo en esa película tan surrealista de Los perros de Dios. Definitivamente creo que tenía una imaginación muy proclive a ese tipo de situaciones tanáticas. Esta película surrealista por excelencia empieza con
el desván y una mecedora que no para como si ahí estuviera la abuela todavía, y de repente se oye una voz, nada más la voz que dice: había una vez una chica extraña, muy extraña. ¿Qué esperas con esta entrada? Esperas una especie de desarrollo lineal, como los cuentos fantásticos. Pues no. Como película surrealista no va a tener una secuencia perfecta. Nos vamos hacia la intimidad de la persona. Y Meche Carreño tiene el papel de la pobre y parece una salvación para esta chica porque demuestra que las clases altas son verdaderamente ignorantes, igual que las bajas. Pero además hay una pobreza terrible, que es la madre de Meche Carreño, siempre borracha y que les da unas golpizas terribles. Y la madre, en contraposición a la madre del personaje principal, cuyo nombre la autora prefiere llamarla Laura, aunque aparece en Olivia también, y aparece la madre diciéndole su propio nombre, Carmencita, o sea, haciéndola ella, y también aparece una escena en la que dice: soy nadie. Después llegan los 70s, con Luis Echeverría, un poco con la política que él tiene, se siente avergonzado de todos estos productos, de estas películas de romances juveniles, de estas comedias que se hacían en aquel tiempo, de la calidad de las propuestas cinematográficas, de las actores. Entonces el Estado asume la producción cinematográfica hacia un lado a lo que venía siendo la industria, y su hermano Rodolfo Echeverría se pone al frente de cinematografía. Para ese momento existen las escuelas de cine que han estado formando cineastas, las escuelas de teatro que han estado formando actores. Entonces es en ese tiempo cuando se puede hacer un cine más libre, más personal, porque hay dinero para hacerlo, cuando Josefina Vicens decide hacer guiones en los que realmente se siente involucrada como creadora y como persona. Y es cuando hace Los Perros de Dios, cuando hace Renuncia por motivos de salud y cuando hace El Testamento. Los Perros de Dios me parece que es una película que de todo a todo es una gran apología del surrealismo. Y eso, sin duda alguna, tiene mucho que ver con que ya nos habíamos olvidado cuál era la cultura media imperante a nivel de Occidente, a nivel de nuestro país, en la cinematografía en general y en las letras mexicanas en particular. Los Perros de Dios, sin más, ¿no? O sea, el título que ya es un desgarro, ¿no? Los Perros de Dios, ya suena fuerte, ya te imaginas algo con la religión, sin duda. De inmediato empiezas a construir cosas ya con el título. Llego a la película de una manera que podríamos decir novedosa, por un camino muy nuevo para llegar a una película que es YouTube, el sitio de internet que reproduce videos, porque es una película muy difícil de conseguir y sin embargo está completa en capítulos en YouTube, lo cual es fascinante. Entonces ahí la veo completa y me quedo maravillado tanto de Francisco del Villar, que sí es un director raro en la cinematografía mexicana, pero como lo que consiguió Josefina Vicens, que es una gran pesadilla, entrañable, podría describirla así, llena de alucinaciones, de flashbacks, de flash forwards,
algo inusitado en la historia del cine mexicano. Yo no quiero querer a nadie. Nunca. Sí, tú. Paz. ¿A fuerza tiene uno que querer? ¿A fuerza? Es la ley de Dios. Yo no quiero a Dios. Sí, tú. Fácil. Él me quiere aunque yo no lo quiera. ¿Y tú por qué no lo quieres? Porque a Dios no le gusta el cambalache, gorrión. No es como nosotros. Cuando lo encuentres? Pues no sé. Mejor me mato yo. Suicidarse es pecado. ¿Crees que Dios te va a perdonar? Pues esa es cosa de él. No mía. Bueno, si antes de morir te arrepientes. Para rajarme a última hora, mejor no me mato. Total, me condeno y ya. Que me interesó el personaje, el gorrioncito, que he de decir que además, bueno, uno siempre tiene prejuicios. Yo sé, ay, eso de la Meche Carreño, ay, pues cómo le va a ser bonito el personaje así, intenso. Pues sí, lo hizo, pero además se explica algo más importante. No hay nada ingenuo en esta película. ¿Por qué? Porque según los estudios del análisis simbólico, el gorrión no solamente es emblemático de la lujuria, sino que tiene un poder especial que puede traspasar las fronteras del mundo objetivo y referencial, meterse al trasmundo, al de la muerte y todo. Y entonces ya se entiende el sentido de los devaneos en una lápida mortuoria que se transforma en cama, y es a donde están jugueteando amorosamente y todo, tanto el personaje, la muchacha extraña, esta es la historia de una muchacha extraña, y el gorrioncillo. Pero es un guión muy excepcional. En primer lugar, tenemos la fotografía de Gabriel Figueroa. A mí me gusta más en blanco y negro, o sea, en estas cosas que hacían con nitrato de plata que explotaba cada rato. Y este es en colores. Sin embargo, en una escena que es la muerte, hacen una pila de ratas y le prenden fuego, vas a encontrar ese rojo. Es una escena impresionante porque Antonioni, es el rojo de Antonioni, con todas las tonalidades de rojo sangre, de púrpura escarlata, carmesí, etcétera, ¿no? Bermejo. Es realmente impresionante y parece un cuadro de Kandinsky. O sea, es impresionante. Y bueno, es una buena fotografía, aunque las preferencias son las preferencias. Sí, efectivamente es en estas películas, ¿no?, donde se nota la capacidad ya
exigencia artística, ¿no? De exigencia también incluso de tocar temas álgidos, ¿no? En Los perros de Dios, ¿no? La idea de la culpa, este arrebato también respecto a la divinidad, la muerte, etcétera, ¿no? Renuncia por motivos de salud también a una figura donde está este personaje debatiéndose entre una conciencia moral que lo lleva a replantear si es correcto o no subordinarse a un ambiente político que se está corrompiendo o mantenerse al margen de ello para enfatizar su capacidad ética intachable. Y fue la muerte. Y aquí entra una de las partes fundamentales, que es los perros de Dios. ¿Quién va al cielo? Los perros, no los hombres. Porque ayudando a Dios fue la forma original de que le dio ella, no lo sé. Pero que es una película anticlerical a morir. Y entonces ves al cura que le da la extrema unción, o sea, se muere el papá, la mamá y el novio. El cura es una especie de monstruo, ¿no? Porque la religión es monstruosa en ese entonces, era tan convencional, o en muchos casos, dice, tú puedes hacer lo que quieras. Con arrepentirte en el último momento ya te salvaste. Y ella le da un bofetón al cura en el confesorio que Josefina Vicens le llamó el vomitorio, pero que el director lo obvia, ¿no? Entonces le dice, si todo se perdona, vámonos a la cama. Entonces es una escena divertidísima, por el humor terrible, ¿no? De este lado ríes, de este lado lloras. El humor terrible porque él va tras de ella, en medio de la iglesia, de las bancas, de los santos, y se va. Josefina era una persona que entra a trabajar como oficinista con técnicos y manuales, con sindicatos. Después ella se va a volver una sindicalista importante, pero ella aprende el oficio allí, de este cine popular, de este cine comercial, de este cine ínfimo desde el punto de vista estético. Pero era el cine que la gente de aquel tiempo quería ver, ¿no? Entonces ella, que tenía una formación intelectual interesante, ella se inicia, y yo creo que es algo que mantiene quizá hasta los últimos días de su vida, donde da un cambio. Era una cineasta de oficio y trabajaba con directores de oficio. No había ahí una ambición artística, no había una ambición narrativa. O sea, sus ideas, sus preocupaciones no estaban puestas en ese cine. En ese cine lo que podía poner ella, lo mejor que podía poner, era su oficio, era su técnica, ¿no? Su talento de obrero creativo, no de artista. ¡Fusílenlo! ¿Y tú de qué te ríes? Ahora pongan atención en algo que les voy a decir, es muy importante. Mucha atención, ¿eh?
para mis amigos. No, yo paso. Yo también. Yo me doblo. Ándale, maestro. Siempre lo otra vez. ¡Vamos! 1 kilo de arroz, por favor, señor. Luego me lo pasan. 1 kilo justito, chulita. Gracias. Aquí falta. Ahí también. Luego le regreso el casco. Y Josefina, pues era una persona así, era muy, ¿cómo explicarte? No sé si era bipolar o algo así, porque finalmente a veces era muy amable y a veces era muy directa y en sus apreciaciones de lo que ella enseñaba. Pero aún así, pues nosotros sabíamos que era una persona ya mayor y que tenía mucha responsabilidad en ese momento. Finalmente había que reconocer que ella fue prácticamente la refundadora de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y que sacar esa institución de la situación en la que se encontraba y renovarla y sacarla en el periodo en que Echeverría quiso recuperar el cine y darle un contexto importante, había mucha responsabilidad ahí. Y aparte, pues, ella iba a nuestras clases, iba a las clases que nos daba, y allí pues tuvimos el acercamiento con ella. A algunos pues ya posteriormente ya no la vimos, porque pues finalmente cada quien siguió en su área de trabajo, y luego nos enteramos de su situación, de que quedó ciega. Y finalmente creo que sí era un personaje muy importante de la cultura mexicana. Y a mí sí, creo que no ha sido realmente recuperada su labor por la cultura. Porque Dios tiene la manía de perdonar a todo el mundo. Con tantito que se arrepienten y ya entran al cielo muy ufano. Y así no vale. Solo los buenos van al cielo. Si así fuera, el cielo estaría vacío. A ver, ¿quiénes son los buenos? Las mamás. Estás loca. Las mamás son de lo peor. Se creen santas. Los niños tampoco. Parecen inocentes y son la piel de Judas. Yo de chica les arrancaba las alas a las moscas. Los perros. Los perros sí. El cielo debería ser una gran perrera. Suma la masificación, la desesperación, la ignorancia de aquella generación, en el cual entrevera mensajes feministas, entrevera críticas a todo, y en una película absolutamente notable. En fin, esta película, ¿por qué no pasa? Porque esta película ya se pasa cine mexicano en la televisión abierta, pero los perros de Dios no salen. ¿Será porque nos quieren masificados todavía? ¿Será porque esa rebelión puede renacer? ¿Será porque podemos cambiar? ¡Ya! ¡Basta ya! ¡Ni una palabra más! ¡Lárgate! Todo estaba bien hasta que llegaste tú. Pero yo soy el dueño de esta fábrica. Y tú no vas a revolucionar a la gente. Sí, pero el tiempo se está acabando. Y la huelga... ¿Qué huelga? ¡La huelga! ¡Con tu huelga! Y esto, don Diego, no soy manco. Una vez sucedió algo bien chistoso, o sea, recién que nos habíamos conocido. Algo sucedió
en Los Pinos, que nos reunieron ahí a un grupo de gentes, yo iba seguramente de arrimada, aunque llegué y fui sola, pero quiero decir, ella estaba en todo su derecho y además estaba en todo su terreno. Y resultó ser que caigo en la mesa de los productores. Eran puros productores los que estaban en esa mesa y yo de agregada. Y de repente se empieza a desenvolver la razón por la que estábamos ahí reunidos, y empieza a haber una votación y todo el mundo, todas estas gentes que pensaban como Peque, pues se fueron en contra de los productores. Y yo me acuerdo que uno de ellos, un señor muy grandote, él, con una mano así muy grande, pegó un manazo encima de la mesa y dijo: nosotros no tenemos nada que hacer aquí y nos vamos. Y veo que todos eran como 8, se paran así. Y esto después yo supe que había sido Peque la que había propiciado todo este despelote que se armó ahí, ¿no? Dejó de escribir en el cine porque dice: es que en el libro escribo lo que quiero, se imprime lo que yo quiero y así queda. Y en el cine me lo están cambiando, me cambian hasta el título. Era una gran frustración. Y entonces, y luego me están poniendo cosas que no son. Entonces le ponen a un título que yo tenía uno y le ponen otro. Te la hacen de esta manera la película y era de esta otra manera. Y luego me la acaban de una manera que no es. Y resulta que es como si fuera mío. Y digo, realmente mío, pues mío quedó mucho. Ella me hablaba de las Vivanco. Dice, eso sí quedó mucho mío. Muy interesante, ¿no? Esto, ver si el artista efectivamente se traiciona a sí mismo cuando por encargo tiene que llevar a cabo determinadas realizaciones o producciones, ¿no? O plasmar ideas, ¿sí? Parecería que con Josefina Vicens no era propiamente un elemento que generara contraposición, ¿no? Se ubicaba, ¿no? Respecto a cuál era la exigencia, ¿no? en un guión de oficio, ¿no? Y cuáles eran las exigencias ya más íntimas, más personales, ¿no? Cuando las vertía en las obras literarias o cuando trataba finalmente de llevar a cabo esta exigencia como artista, ¿no? Y que no necesariamente tenía que convertirse en una situación sufriente, contradictoria, cuando llevaba a cabo esta labor de guionista de oficio. Ella luchó contra el cine hegemónico, sí, las ficheras, sí, los cómicos albureros, sí, los argumentos fáciles, bobos. Por ejemplo, es una década que olvidó por completo a la infancia, ¿no? Y sin embargo, ella le dio trabajo a los jóvenes cineastas que comenzaban su carrera, pues tenían que comenzarla ahí, en la industria, ¿no? No estaban preparados para pagarse lo que hoy es muy fácil, hacer cine independiente. No había recursos, las cámaras eran carísimas, el rentar una cámara, el comprar una lata, en fin, revelar todo eso. Y ella mantuvo a flote estas obras destacadísimas de esa década, que repito, es a la vez perdida pero lúcida. Perdida porque la cartelera estaba llena de grandes bodrios, pero de las pocas islas que se rescataban en la cartelera, llámese Ripsteins, llámense Casals, llámense Fons, Leduc, el propio Del Villar, el propio Valedón, son unas verdaderas joyas que vale la pena revisar esa década a Josefina Vicens, a la labor y al instinto de artista que tenía doña Peque, y que se podía dar cuenta bien en dónde estaba la historia, qué iba a producir, qué iba o no ser un éxito, y además que se dio una libertad para escribir unas historias fenomenales, únicas en la cinematografía nacional, que vale la pena siempre revisarse. A mí me parece que hay una gran semejanza entre la Josefina Vicens interna en el personaje de Laura, que es ella va en contra
de todo, ¿no? Es una rebelde en todo sentido, una iconoclasta, hay un espíritu ahí nihilista, casi una especie como de suicidio social. Y ella nos dijo una cosa muy importante que creo que por eso algunos compañeros que iban a estudiar para ser guionistas a lo mejor decidieron cambiar de irse a otra área, ¿no? O a otra profesión. Nos dijo que el trabajo de guionista era un trabajo bastante difícil y que finalmente que el guionista tenía que combatir contra todo mundo, ¿no? Tenía que luchar contra el productor y contra el director y a veces hasta con el camarógrafo, porque finalmente como ellos son los principales que realmente participan en la producción o en el rodaje de una película, hacen una serie de cambios y que luego cuando la persona que había escrito la película llegaba a ver la película, pues no la reconocía. ¿Qué le pareció el desfile, ingeniero? Muy nutrido. Muchos aplausos al pasar frente al presidente. ¿Todo bien? No tan bien, ingeniero. Hay novedades. Por eso quise hablar hoy mismo con usted. ¿Qué novedades, licenciado? No faltan. Usted ya conoce cómo es esto. Todo va bien y de pronto la maroma. Estamos en el circo, ingeniero, ¿no cree? Sí, señor. Renuncia por motivos de salud. La conocí por la facilidad de tenerla. Rápidamente la comercializó una cadena de DVDs y la masificó. En cualquier lugar se puede encontrar la película de Contestarse. Y de inmediato llegó a ella. Ya sabía yo que era de Josefina Vicens. Es una película, ahí estamos frente a una película de un director, Rafael Valedón, un director muy convencional, peor que Mauricio de la Serna, que venía de un aprendizaje largo, ¿no? de las primeras décadas del cine. Rafael Valedón hacía cine de ficheras, hizo el cine de los polvoces, no por demostrarlo. Sin embargo, no es un cine que me interesara. Pero saber que un cineasta así se dedicó a adaptar un guión de doña Josefina, pues me llamó mi atención. Entonces entro a la película y me doy cuenta de que está llena también de cosas extrañas, de elementos que el cine mexicano no había explotado del todo. Los espejos, para acabar pronto, ¿no? Los espejos tienen una calidad casi de protagonista en la película. Todo el tiempo estamos viendo reflejos de todos los personajes que están bailando en la escena y particularmente de Don Gustavo, ¿no? Que es el eje de la película. Yo creo que en este sentido sí, en Josefina Vicens sí hay una inquietud, yo lo vería así, de aludir elementos sociales de la época, pero también una insistencia de poner al personaje en un debate interno, ¿no? Renuncia por motivos de salud, es más claro que por supuesto el proceso de las hermanitas Vivanco, pero no deja de estar ahí presente el personaje como alguien que de alguna manera cobra sentido, no solamente por su relación con el entorno, sino porque trata de reflexionar o de interiorizar elementos, ¿no? que le generan pues resquemor o conflicto interno, ¿no? Entonces este juego entre lo social y lo interno me parece que es como por lo menos un común denominador en algunas de las películas de Josefina Vicens. Y luego en una industria como la nuestra, que estaba saliendo de una crisis y que ella finalmente como que pensaba que eso no iba a tener una secuela, o sea, una continuidad, porque ella veía que, y yo creo que incluso lo vio y lo vivió, que finalmente venía una debacle cuando vino el gobierno de López Portillo con su hermanita al frente de RTC y todo lo que pasó, la crisis del cine, y luego el regreso de los productores privados al cine y todo eso, pues ella lo vivió y seguramente le dolió bastante que ese inicio, incluso esa formación de lo que ella pugnó y luchó con los nuevos cineastas, con los nuevos guionistas, con las nuevas empresas, porque finalmente ella incluso estuvo muy
muy cercana a la creación de lo que era CONACYT, la Corporación Nacional Cinematográfica Trabajadores y Estado, que fue la empresa que rodaban películas en los estudios América, y donde los trabajadores de la industria cinematográfica eran como parte de una especie de cooperativa. Y ella también inició muchas de las cooperativas de esa época. Aquí le tapo la mano. Señor presidente, ¿qué pasa? Don Diego, que viene muy enojado. Ah, caray. Juégame esta. Aquí encuerado, ¿eh? Órale. A 5. 5. Jugando como siempre en vez de estar en tu puesto. ¿Qué pasa, don Diego? Pasa que me tienes que arrestar a Juan Galván. ¡Me lo arrestas! ¿Lo oyes? Pero nada. Me lo refundes en la cárcel. Sí, don Diego. ¿Pero por qué? Buscar el dinero es mucho más complicado. Estamos hablando que las películas más baratas, las más baratas cuestan $1,5 millones de dólares. Estamos hablando que en tiempos de Echeverría el cine era barato, que estaba en la canasta básica, que un trabajador, un obrero podía ir al cine con su familia y ver dos o tres películas. Si comparamos el salario mínimo en la actualidad con la entrada al cine, o sea, un obrero que gana 60 pesos es lo que te cuesta el cine, ¿cómo va a ir? Entonces el cine que se hace ya no es el cine que se hacía en aquel tiempo, ¿no? Donde se veían reflejadas sus problemas sociales y laborales, ¿no? Ahora es un cine para la clase media que puede pagar ese tipo de cine. Entonces, bueno, los cineastas que buscan un mundo personal harán, si bien les va, una película cada 5 años, y si no les va también, como es mi caso, cada 10. Yo he hecho una película cada 10 años. La dinámica era que ella, a los compañeros que tenían buenas ideas, siempre los acogía y los orientaba. Y a los compañeros que finalmente a veces no tenían muy buenas ideas, o que finalmente a veces nomás lo hacían para salir del paso, pues ella era un poco dura y le decía, esfuérzate más, búscale por aquí, búscale por acá. Pero lo decía en buena forma. No, yo no creo que se haya portado con alguno así de una manera dura, pero sí se veía que de pronto sí como que se sentía, porque lo que ella nos platicaba y nos decía o nos quería enseñar, como que ella sentía que el alumno no había recibido en forma correcta lo que ella nos había insinuado o enseñado o querer enseñar. Finalmente, porque es muy difícil enseñar a escribir. Desgraciadamente, el problema actual es que no tenemos una industria. Realmente la industria ya casi desapareció, y tenemos unos laboratorios, y finalmente incluso cuando se creó el CNA, pues se le quitaron terrenos a lo que eran los estudios Churubusco, ¿no? Pero eso fue un capricho de Salinas de Gortari. Bombadas, como si protegiera. ¿Comprende? Sí, me doy cuenta. Diego fue el benefactor de Tlalmanalco y sería como su símbolo, el ángel protector. ¿Anotó todo? Sí, señora. Exacto, tal y como dice mi cuñada. O sea, nada de ángel, mármol blanco, letras negras y se acabó. Angélica Martínez. Presente, puede retirarse. Yo también me retiro. Pues yo no. Entonces yo tampoco. Son sus órdenes.
Entonces también me parece que ese es otro de los conflictos que se tienen hoy en día, ¿no? La relación que tenemos con la imagen, ¿no? Espectaculares, televisión, ¿no? La gran industria norteamericana, de Hollywood, ¿no? Hace que también las exigencias como espectador o las miradas que tenemos hoy en día sean muy distintas a las de aquella época, ¿no? Y seguramente también respecto a las propias exigencias creativas de quienes hacen cine, ¿no? Con esta disyuntiva que seguramente también la tuvo Josefina Vicens con sus variantes de hacer guión de oficio o abocarse a la creatividad más íntima, ¿no? Más propia, generando o produciendo algo que a lo mejor no complace a la mayoría. Tengo, por ejemplo, un recorrido que es el del cine, que me ha traído grandes satisfacciones en el terreno sindical, porque siempre he sido dirigente y luchadora y estoy así reconocida por mis compañeros. Y decepciones tremendas, porque no es lo mismo escribir un libro, que es tu libro, y ya, que nadie le puede poner una coma ni una nada. Es tu libro, malo, bueno, pero es tu libro. Pero como el cine es un trabajo de equipo, muchas veces en la cantidad de guiones que he hecho, ¿no? Ya ni me acuerdo de tantos, yo entrego mi trabajo, que es el mío, pero inmediatamente pasa a manos de otra persona, que es quien va a dirigir, quien va a actuar. Se forma un equipo. Entonces te quitan un trozo de eso. Te quedas tú con tu libreto que lo pensaste de un modo, pero como ya es equipo, a veces no estás de acuerdo con la dirección o con la actuación, y tu trabajo resulta ya más mezclado, ya no propio como es un libro. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la guardarraya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azúcar